Muy bien. Pues bienvenidos, hermanitos, les decía yo, de esta trecena, miren. Ay, espero que ya puedan ver mi imagen. Miren, es esta bolsita. Esta bolsita que ven ustedes aquí, que tiene tonacatecutli, pero también tonacasicua, ¿sí? Miren, es la trecena de Cecipactli. Cecipactli, ojo, crea, ¿no? Crea. ¿Y quiénes son sus regentes de la trecena? De Cecipactli, Tonacatecutli y Tonacasecuatl. ¿Interesante? Sí. ¿Por qué? Miren, este personaje, como ustedes lo pueden ver, toma con la mano derecha, con la mano derecha, esta llave del portal. Este abre portales a otras dimensiones. Por eso se llama crear nuestro propio mundo, desconectarnos de esto. Y es necesario hacerlo, maestro, sí, para entender realmente el camino del Nahual. No hay de otra, no hay de otra. Es sí o sí tenemos que practicar. Y en la mano, si ustedes se dan cuenta, y en la mano izquierda tiene un punzón, una lesna de hueso y de maguey, ¿sí? Lo cual nos indica un portal hacia el mundo animal y hacia el mundo vegetal, hacia Xochiquexali, ¿sí? Entonces, y hay una imagen que nos muestra aquí de manera rápida, vean. Aquí hay dos seres que tienen un tipo de saludo. ¿Ya se dieron cuenta? Para los que estuvimos nosotros en la cueva de Tlacatecolot, vean, el saludo es esto. Hay una unión de energía. Comparten la energía. Una es energía masculina, es una energía femenina. Puede ser, no tiene sexo ahí, la energía. Termino diciéndoles, tenemos aquí una casa y debajo de esta casa existe una serpiente que vibra y lo empodera. Tuve que ¿Mm? venirme, se me desconectó. ¿Qué sentido tendría que nosotros hagamos esta ensoñación? ¿Qué sentido tiene esto que yo les comparto ahorita? ¿Qué importancia tendría en nuestra vida como Tonalpujquetl? Ser Tonalpujquetl, ser Tlacatecolotl, es una gran responsabilidad en donde todos nosotros vamos a ir buscando nuestro aliado. Hay un primer aliado. En el grupo en la mañana yo les compartía una plegaria. ¿Alguien se acuerda? Yo por acá lo anoté en mi cuaderno. Dice, Tlauen Xihualau, no hueltiu, semiquistli, canican tiyolitias, nican titlacatis, canamo can yautlamatilisque, in no pilua, nican catemoniteitasque, nican mischisque, nican, nican mitzcuasque, nomatc nehuatl, ni nahualtecujtl, que en español sería, he aquí yo esperando a que vengas. Mi gran luz, halo de luz, uno muerte. Aquí,
Aquí revivirás. Aquí nacerás. Tal vez nosotros los que te esperamos con mis seres sagrados, aquí estamos esperándote para comerte. Yo, el ofrendador, yo, el gran señor Nahual. Es una plegaria en donde realmente estamos pidiendo que Él llegue. No estamos pidiendo que muéramos nosotros, no. Estamos pidiendo que cambiemos de frecuencia, que cambiemos de vibración para poder generar este cambio. Y al generar este cambio, nosotros se nos va a facilitar comprender que todo está en movimiento. Y todo gira en este movimiento, en esta transformación. Para los que ya imprimieron, para los que ya imprimieron ese librito, ¿dónde lo puse? Ese librito, aquí estás. Permíteme. Este librito lo mandaron en PDF, se llama Tratado de las Supersticiones y Costumbres de Gentilicias de Hernando Ruiz de Alarcón. Aquí hay muchas cosas que nos dan un panorama. Este amigo estuvo mucho en el estado de Guerrero. Muchas cosas que maneja sobre eso. Nos habla de los macuilesque, de los macuiltin. Nos habla precisamente de ese entendimiento que debemos de trabajarlo. Sí. Trabajar con los 4 rumbos como Tonalpúzquetl. Porque esto de hacer ceremonias amarres de tilma es ese precisamente de ser Tonalpúzquetl, ¿sí? De llevar la cuenta. Dice ni Nahualtlecutli, ni yo, Nahual, espíritu Nahual, energía intangible, Tlecutli, emanación del fuego. La emanación del fuego es elevar esa vibración para protegerme. Lo que decía ayer el hermanito José, el abuelito José, de elevar tu energía y hacer tu protección. Yeyeka, es interesante que nosotros podamos hacer eso. Primero, elevar nuestra vibración. ¿Qué es elevar nuestra vibración? Bueno, si yo estoy deprimido, estoy enfermo y denle otro poquitito más. Y bueno, démonos esa oportunidad un poquito más de decir, híjole, no, pues yo me siento desvelado. No lo haga, no lo haga, no. Tenemos que generar la vibración, la frecuencia de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, elevarlo, potencializar. ¿Cómo? Trayendo pensamientos de seguridad. Sí lo haré. Estoy seguro que lo voy a lograr. Si hago esta ensoñación, lo haré bien. Una forma de cargarnos de energías con el abuelo Tonatiuh, con un arbolito, con el agua. Todo eso es necesario, ¿sí? Yeyeka Yowaltepostli. ¿Qué es Yeyeka Yowaltepostli? Es una energía de la noche, es la vibración, es el campo energético, es
¿cómo le puedo decir? Mm, Es la vibración de nuestra madre tierra, pero también es la vibración de todo lo que nos rodea, eh, que nos ayuda a si nosotros nos sintonizamos con Yehyecayohualtepostli, nos puede mantener en esa vibración, en esa sintonía y nos puede llevar a un entendimiento, a un trabajo armonioso. El día de hoy la imagen que vamos a ver, por eso lo pongo como preámbulo esto, justamente habla de eso. Es una imagen muy poderosa, pero también es una imagen que debemos de entenderlo, que es necesario corregirlo. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario corregirlo? Porque estamos vibrando, yo se los digo así, estamos vibrando en la escasez. Estamos vibrando en la escasez. Y no hablo de escasez solamente de un ámbito, en todos los ámbitos. Esto nos lleva en la escasez de salud, de energía, de fortaleza, de conocimiento, de entendimiento, ¿sí? Es necesario que limpiemos todos esos ámbitos, sí, hermanitos. ¿Es un nivel más avanzado? Sí. ¿eh? Todo esto lo creamos nosotros, sí, lo creamos nosotros con nuestra vibración. Cuando decimos, el dinero no me alcanza, no sé cómo le voy a hacer, pero no me alcanza. O el trabajo, no tengo el trabajo que yo quisiera que me monetice, que me dé ese dinero. Que estamos generando esa vibración para que eso llegue todo a nosotros. ¿Sí? ¿Es física cuántica y todo eso? Sí. Entonces nuestros abuelos ya entendían que esto debe de trabajarse con, con esa seguridad y por eso el Yehyecayohualtepostli es la justicia, es la energía vibrante, ondulante que se genera, que se genera en esa calma, en esa paz de la noche, que debemos de aprovecharlo. En español sería el hacha de la justicia del aire de la noche. Tepostli, Tepostli es eso, es un hacha de justicia, que es lo justo para nosotros lo que buscamos. Es el primer aliado que debemos invocar. ¿Y quién es ese aliado? Es nuestro Nahual, nuestro otro y yo, ¿sí? Porque nosotros en la ensoñación salimos como aire, como esa energía en vapor, como algo intangible, pero sí vibra. Entonces le vamos a pedir esta vibración. Ojo con lo que buscamos, porque si al dormir estamos pensando, hijo, lo que yo encuentre está bien. No, no. Hoy, hoy quiero ensoñar. Busco, busco la palabra clave para que yo pueda generar mi sustento en todos los ámbitos de mi vida. El sustento emocional, el sustento energético, el sustento de mi relación con los que me rodean, el sustento intelectual,
el sustento de la fuerza de voluntad. Pero también puedo decir, quiero visitar a mis hermanitos. ¿Cómo? ¿Cómo podemos visitarnos? Tomo una foto de mi altar, lo capturo y voy directamente. Sí. Y a mi altar yo le digo a mis guardianes, me van a visitar, denles permiso que entre, que estén aquí. Y los nombro, fulano, 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 van a venir. Esa es la otra parte que debemos de entender. Y bueno, ¿por qué les presento esta imagen? Al centro, si ustedes se dan cuenta, está la energía de Olin. Y chequen, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, los macuilesque. ¿Qué son los macuilesque? Los que se transforman. Tenemos a Tlaloc. Tlaloc es alguien que se transforma, es el agua que se evapora y va al cielo, se forman nubes y de ahí hace la precipitación. Pues ese es uno de los macuilesque. Xipetote, que nos invita a cambiar de piel, pero no tan solo de piel, es de pensamiento. En algún momento decían unos hermanitos, no, pues ese es que es el que cambia de piel, que se degolla, ¿sí? El que se degolla, ¿no? Que cambia de energía, no, es mucho más metafórico. Tenemos aquí a una energía que ustedes ya lo sabrán quién es, ¿no? ¿Quién sería? ¿No? Que es Tlawis Calpantecutli, pero con una advocación también de Mixcoatl, de la serpiente nebulosa. Aquí tenemos a alguien más que es Tonatiutzin, ¿verdad? Por su cabellera y todo, que es uno de ellos, que son los que se transforman, los que transforman también a los demás. Sí, tal vez no es la temática del día de hoy, pero tiene correlación con lo que vamos a ver. Después de ponerlos en contexto, miren la imagen que vamos a trabajar el día de hoy. En este aspecto, transmutar la energía de los abuelos y hacerlos presentes en la vida continua. Esta parejita forman el número 7, Chicome, el número 7, forman el número 7. Y bueno, en la clase pasada hablábamos de esto, trabajar juntos para florecer, ¿sí? A todo esto vemos la ofrenda que ponen. Miren, ¿por qué trabajar juntos para florecer? Tenemos una ofrenda, 1, 2, 3, 4, 4 tamalitos en este cachit, en este molcajete, ponen cuatro tamalitos, pero son de color amarillo, ¿no? Que es representan el sustento. Y a los laterales tenemos en forma de flor, pero si se dan cuenta, hacen la forma de dos piecitos y que las personas entran en esta flor, ¿no? Que en algún momento algunos decimos, es la guerra florida, sí. Tengo que conocerme a mí mismo, y poder así juntos florecer, vean. Ellos florecen juntos, pero que hay que hacer una introspección. Para las personas que dicen, no, pues queremos unirnos en esta ceremonia de amarre de tilma, de Teoilhuichnamictilistli. Ah, bueno, de acuerdo. Sacamos sus tonales y la hermanita tiene el número Nahui, el hermanito tiene el número Yeyi, ¿no? 7. Suman el número 7. Pues bien, qué bueno. Bueno, eso es lo que les espera, esta imagen. Necesitan trabajar ustedes juntos para poder florecer. No hay de otra. Tenemos que entender, aprender
a eliminar, ojo, a eliminar nuestro linaje. ¿Sí? Si en mi linaje, si en mi familia, la gran mayoría, pues tienen una mentalidad, algo muy, muy presente dentro de la vida de los hermanos, pues es este ser, machista, por ejemplo, ¿no? Mi abuelo, mi papá me viene diciendo, no, 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 tú no tienes por qué lavar los platos, no tienes por qué barrer, tú eres hombre, y los hombres no hacen eso. Entonces, eso tenemos que desconectar, ¿sí? Todo eso tenemos que desconectarlo como hombres, también como mujeres, que podemos cambiar y que todo esto lo podemos lograr platicándolo, dando esa energía, ¿sí? Al platicarlo, al externarlo, podremos anteponer el corazón. El amor lo puede todo, ¿no? Así como nos lo muestra este personaje. Vean, con una mano, si se dan cuenta, extrae de este y el chiquiscali, de este contenedor, vemos su esqueleto, vean, su esqueleto de Miquisli, lo extrae esa energía de color amarillo, ¿verdad? Pero también de su boca emana ese conocimiento, ¿no? También emana una energía. Vaya, si nosotros lo trasladamos al campo de las relaciones entre una mujer y un hombre, vamos a encontrar, si no se ponen de acuerdo, si no anteponen ese corazón como nos lo está mostrando, muchas dificultades de comunicación, de correlación. Sí, es importante. Y como ustedes pueden ver, ese mismo aire, esa misma energía amarilla que emana del cuerpo del hombre, es de color amarillo. O sea, el conocimiento, la energía que trae, ¿sí? Pero su cabeza nos muestra, dentro de la cabeza nos muestra un Coscacuautli, a un águila de collar, ¿sí? Y vean, él como hombre tiene ese pensamiento de reutilizar ciertos patrones, ciertos hábitos de comportamiento, de vivir, de vibrar, para mejorar esta relación, porque eso es lo que le ofrece la mujer, ¿no? De decir, estoy dispuesto. Hay cosas que yo puedo reutilizar, hay cosas que puedo retomar de mi familia, de mi linaje y también de nuestra relación para que funcione esto. Yo lo hago de todo corazón, ¿no? Y si se dan cuenta, la mujer lo está mostrando con una emoción, con un semblante de, pues también de admiración, ¿no? De decir, bueno, miren, lo señala esta parte de su mano, cómo esa energía lo transmuta, lo elimina. Pero como es de pareja, como es de las dos energías, debemos de entenderlo que tanto como la mujer y el hombre lo debe de hacer. Vaya, cuando nosotros al unirnos debemos también de resaltar, ¿no? De admirar las cualidades de la pareja, porque sucede mucho de que siempre estamos viendo lo negativo que hacen, ah, que mira, esto hiciste mal y todo eso. Y eso va deteriorando la relación, ¿sí? O siempre estamos enfocándonos en todos los actos negativos. Póngale que en la relación el hombre o la mujer tiene de 10 actos,
8 son positivos y los 2 son negativos y nos enfocamos y dale y duro con lo negativo. ¿Y por qué tampoco no resaltas lo positivo? Tanto como el hombre y la mujer, ¿no? Por eso aquí, Coscacuautli lo está ofreciendo, le dice, pues aquí está, yo estoy dispuesto de cambiar. Estoy dispuesto a transmutar, a dejar morir ciertas situaciones, ciertas vivencias, con la única finalidad de que entre los dos seamos medicina, no seamos veneno. ¿Y dónde lo dice? Aquí, miren, en su tocado, en su chimaltonali. Recuerden, el chimaltonali es el, el aura, la vibración que emanamos, ¿no? Muchos de nosotros emanamos esa vibración muy negativa. A todo acto, a todo trabajo, a todo lo que nosotros vemos, lo vemos con una lupa de negativo. Újule, ya está bien nublado, ya empezó a llover, qué mal que está lloviendo. Pero si ves con la otra óptica, pues qué bueno que está lloviendo, que llueva. Tal vez yo no sembré, pero los que sí sembraron, que tengan buena cosecha. Es que haya abundancia para todos, ¿no? Es esa parte que nos muestra, dice, su chimaltonal y su tocadito. Miren, tiene la medicinita 2, ¿sí? Dice que entre los dos debe de haber esa medicina. No por nada nos pone aquí, pues, el esqueleto de Mictlantecutli. Y su mashlat, vean, es de color rojo, su masculinidad, ¿sí? O sea, sí está bien, voy a mostrar mi masculinidad, pero también debo de hacerlo con amor, ¿sí? Vamos a hacerlo, dice, con amor, bajo la protección de Tonatiuh, vean, 1, 2, 3, 4, 5, 5 rayos de luz, ¿no? Los macuilesque. Dice, bueno, pues está bien que tengamos esta relación, pero necesitamos que juntos trabajemos, ¿no? No tan solo tú como mujer, no tan solo yo como hombre, sino que entre los dos, como nos muestra la ofrenda, miren, todos debemos de dar nuestra ofrendita para florecer juntos. Aquí miren, porque estos no son flores, ¿eh? Estos no son flores, sino que es la energía, como es de color amarillo, recuerden que es la energía del hombre y la mujer, unirse y así poder florecer como ese sustento. Por eso nos lo muestra aquí, miren, aquí sí, miren, una hermosa flor, ¿verdad? Porque es la unión de dos. Ahora bien, su piel todo es de color blanco, ¿sí? Nada más sus manos cambian de color, miren. Entonces, dice, pues debemos de dar lo mejor que tenemos nosotros, lo mejor. Porque eso fractura una relación cuando, híjole, pues doy lo que yo pueda. No, no, tienes que dar lo mejor. Ahora veamos a la mujer. Ella está sentada en un taburete de Ocelot. Sí, recuerden, la energía de Ocelot es la paciencia, el cuidado, la delicadeza, ¿no? El análisis. Quiere decir que es una mujer, una energía femenina, que es muy cuidadosa, ¿no? Que analiza, que trata de cuidar, porque precisamente un ocelot cuida mucho su pelaje, ¿no? Lo está, lo está vibrando. Entonces, si ella está sentadita, dice, bueno, yo tengo que cuidar, analizar todo lo que tú haces y valorarlo. Por eso aquí, miren, con una mano señala lo que está transmutando el hombre con la energía a actuar con inteligencia, a hablar con inteligencia, y ella, si se dan cuenta, hace ese gesto de, 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 pues de sorprenderse, de admirar, ¿no?
Y la empatía, pues ella es empática, sonríe, ¿no? Además de que dentro de su vestimenta podemos encontrar, tiene mucha feminidad y ella es humilde, ¿sí? Humilde no quiere decir es que, pues es que yo me dejo, que haga lo que quiera el hombre conmigo. No, 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 de ninguna manera. No es así. En su Quechquemit tiene las cuatro feminidades, ¿no? Decíamos que de Xochiquetzali, de Chalchihuitlicue, de Mayahuel y de Tlazolteotl son estos colores. Y en su collar tiene pues un collar de jade que hace que fluya, que conecta, que sea armonía, su topili, su punto, su cuello, que sea una palabra fluida, transparente. Es muy importante en esta relación. Debe de haber transparencia, honestidad, ¿no? Y todo esto, pues lleva a este buen convivir y vivir en armonía. Perdón, tanto como el hombre como la mujer. Ojo, miren, la mujer en su oído está bien empoderado. Saber escuchar es importante en una relación, ¿no? Saber poner atención cuando me están hablando. Porque a veces, cuando se llega a esa rutina, ¿no? ¿Me está hablando? Y yo estoy acá haciendo mis cosas. Sí, 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 te escucho. No, es darle esa importancia, ¿no? Darle esa importancia. Sí, te escucho, dime. ¿No? Sí, tengo mucho trabajo, sí, pero también es importante, ¿no? Es lo que nos dice aquí. Ella como mujer, una mente florida, una mente muy conectada con lo que le rodea. Tener un pensamiento florido nos lleva a una comunicación florida, ¿sí? Y vemos que en este caso, ella le pone atención, inclusive con un gesto, cuando le ofrece, pues el corazón, ¿no? Como cuando decimos, pues yo te hablo con el corazón en la mano, ¿no? Con sinceridad, ¿sí? Con un buen entendimiento, ¿sí? Ahora tenemos a un sol que los protege a los dos. Ahora bien, acabamos de ver, hacer una pequeña descripción del hombre y la mujer. Pero nada más eso le toca a la mujer. No, 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 no. Recuerden que tenemos nuestra energía femenina y masculina. Lo que está mostrando la mujer también nosotros como hombres lo podemos hacer. Sí. Lo que está haciendo el hombre, la mujer también lo puede hacer en esta relación. Sí, sí. No tan solo tiene que trabajar la mujer, no, también lo tiene que trabajar el hombre y de esa manera. ¿Para qué? Porque están destinados a poder convivir en armonía, en comunión. Sí. Cuando se analiza esto, podemos decir va a ser un matrimonio, una unión feliz. Sería mentira. No. Podemos darle ese augurio, ese presagio, sí, con lo que nos muestra aquí la lectura. Pero ojo, este no va a ser por arte de magia, es que van a coincidir mucho. Y al ratito, no, pues es que fíjese que no funcionó nuestra relación, usted nos mintió. No, tenemos nosotros que anticiparles. Este es esto es lo que les espera. Sí, pero este no va a llegar por obra de la magia. No, hay que trabajar esta relación. Por eso les damos sugerencias. Escúchense uno al otro, admiren sus cualidades, platiquen, ¿no? Háganlo con el corazón en la mano. Juntos pueden florecer,
Pero para que florezca una flor se tiene que cuidar, se tiene que regar, hay que cuidar que no haya esas hierbas malas que lo perturben esta flor. Es todo un cuidado. Vaya, en lo general que les puedo decir es, debemos de cuidar esa flor para que florezca, que sería la relación que van a tener, ¿sí? Hasta aquí, con esta imagen, algo que quieran aportar, algo que quieran compartir con nosotros, los escuchamos. Ujú. ¿O todo bien? Sí, hermanita Leti, la escuchamos. Ah, las Tamastiani. Este, eh, le voy a, ah, le voy a decir mi Naltilistli. Ujú, ujú, Em, Ahorita que estaba hablando de la bolsita que abre portales, ujú. la estaba yo observando. Si puede volver a poner la imagen, Tamastiani. De la trecena, ¿verdad? Tema. Permíteme, permíteme, lo quito y comparto. Aquí está. Listo, hermanita. A ver si ojalá ya se pueda ver. ¿Sí, ya lo ven? Ah, sí. Adelante. Estaba observando yo esa bolsita y esa bolsita, haga de cuenta que se mueve, se empieza a mover como si fuera un péndulo. Ujú, ujú, Se mueve como péndulo, ¿sí? No se movió toda la imagen, solamente se movió esa bolsita, así como le comentaba yo que luego se mueven los amoshli, ¿sí? Que parece como si estuvieran un barquito navegando en el mar, ¿sí? ujú, Y eso que está, esos circulitos negros que están adentro de la bolsita, ujú, se empezaron a mover como se mueven los portales en el Mictlampa, Tamachtene. ujú. Eso fue lo que yo, yo visualicé. Es mi Neltilis, ¿sí? Es un portal. Es la Sí. entrada hacia, ajá, la Ujú. Socamati Tamastiane. Caso Camas de Magnitsky. Sí, en efecto es un portal. Y cuando nosotros empezamos a entender los portales, es al Mictlampa, es a la mente de los demás, es al corazón de los demás, es al portal de la abundancia, del sustento, tanto aquí en este plano con el universo. Si nosotros empezamos a vibrar en este portal, generando vibración del sustento, eso nos va a traer a esa conexión. Justamente por eso, vean, por eso en este morralito, en la misma mano, empuña Tonacatecutli, la plantita del sustento. Sí, lo que dice la hermanita. Es como un péndulo que nos va a ayudar a buscar el sustento. ¿Qué tipo de sustento? También va a depender de nuestras necesidades. ¿Sí? Ojo, pero debemos de fortalecer, trabajar nuestra casa, nuestro templo. Sí. ¿Y dónde lo dice? Vean la casita, miren. Tiene raíces, pero si se dan cuenta, este, este que ven ustedes aquí, la cabecita es esta. Emana lengüetitas de ocelot de la noche y el color amarillo del día. ¿Por qué de ocelot? Vean las manchitas. ¿Y qué quiere decir lo de los ocelot? Recuerden que la casa, su espíritu, su protector es Tepeyolotli, el espíritu de la montaña.
Y el espíritu de la montaña es aquel que cuida, que resguarda, que manda a este cuerpo lleno de guardianes. Porque es lo que hay en una montaña lleno de guardianes. En la frente, igual, es esto, conocimiento, nuestro occipital, el empoderar nuestra intuición. Ahora, nuestro camino, nuestras raíces. Les decía yo, estas son las raíces, nuestros ancestros, ¿no? Todo eso vamos a conectar con nuestros ancestros. ¿Hay sanaciones que podemos hacer en el ensueño? Sí, ¿no? Ya les comentaba, terminé en en ciertas situaciones, en ciertos planos con mi papá. Y a través de estos ensueños empezamos a trabajar eso, ¿no? Tratar pues, de una u otra forma decirle, todo es perfecto. Tú hiciste lo que tenías que hacer y pues lo único que querías era lo mejor para mí, ¿no? Forjarme como tú creías que debería de ser. Todo es perfecto, no pasa nada. Entonces, son portales, en efecto. Sí, hermanita, muchísimas gracias. Mati. La socamatita, Marcial. Perfecto. ¿Alguien más, hermanitos, que quisiera compartirnos su reflexión? O quizás si tienen dudas y si puedo contestarle, adelante. Y si no, pues también, ¿no? Pues, no, no, si no hay nada, nos pasaríamos con la siguiente imagen, ¿no? ¿Todo bien? Bueno, aquí es lo que yo les decía, por eso inicié con el Yeyeka Yowaltepostli, esta imagen que ven ustedes aquí, que va a ser en la siguiente clase que vamos a ver. Miren, con este. Vean, conforman el número 2. ¿Hay una imagen que sea el número 1? No, no hay ninguna imagen que sume el número 1. No hay, no hay. ¿No? Vean, aquí la energía femenina y la energía masculina del 1, ¿no? Este, en algún momento, estaba trabajando de manera presencial con algunos hermanitos de aquí y veíamos justamente esta temática y viene bien espantado, dice, no, ve lo que hace este personaje, ve, se lo está devorando los niños, es un devoraniños. Le digo, ¿tú crees? Tal vez. Mm, y le digo, ¿qué crees? Todos los que tenemos el número 1, ese nos representa, ¿no? Y las que tienen el número 1, eso representa. Entonces quiere decir, le digo que yo soy el devoraniños, ¿no? Bueno, le decía yo a él, le digo, es que no es eso, es muy metafórico. Y a partir de ese juicio que hacemos, es porque con lo que nos han programado, con lo que nos han enseñado, con lo que nos han formado de una u otra forma en esta existencia, ¿no? Y con las instituciones, con las religiones, con la sociedad, pues, con la familia, ¿no? Con la educación en la familia, pero también con las relaciones que hacemos, ¿no? Si vemos nosotros, aquí hay una armonía, nos habla de una armonía del día y la noche. La mujer representa la noche y el hombre representa el día. Iniciaríamos aquí. Miren, aquí hay algo súper importante en la imagen. Decía alguien, es que es un ratoncito que está aquí, está tratando de meterse en esa caja. En algún libro yo leía, dice, es un ratón. Ah, pues el que se les compartió en PDF, ¿no? Del Códice Borgia, dice, es un ratón que está entrando en una caja.
Es muy literal, ¿no? O esta olla, esta es una ollita que dentro de esa olla lo rompe la base de la olla y sale la serpiente. Inclusive dice, el hombre devora a sus hijos. Le digo, pues yo no creo, yo amo a mis hijos, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cuál sería el mensaje entonces? Por eso les hablaba de portales, por eso les hablaba de cambio. Ujú. En primera, empezamos con esta imagen. La olla o el contenedor que vemos de aquí, de esa olla, emana esta serpiente, ¿no? Es de color amarillo la olla, nos habla de la energía. Nos, nos traslada, nos lleva a esa reflexión que nuestro cuerpo está lleno de energía, tiene conocimiento, tiene energía interna, ¿verdad? Es esa vibración, es ese calor que tiene. El color amarillo es el calor que tiene nuestro cuerpo, el calor corporal. Y la serpiente somos nosotros, ¿sí? Entonces, lo que nos indica ahí en esta relación, que suman el número 2, ¿no? Nos dice, las dos energías que son primigenias, porque tienen el número 1, porque son inicios de cada trecena. Por eso les ponía yo ahorita la trecena de Ceci Packley. Todos los que inician la trecena son los que tienen una vibración mucho más fuerte para, para su transformación, para su cambio, ¿no? ¿A qué me refiero? Porque el número 1 carga con los 13 tonalti, ¿sí? De ahí que nosotros debemos de entender con esta serpiente y esta olla, porque es un coralillo, no es cualquier serpiente. Este coralillo sale de este cuerpo, dice, que de este cuerpo salga ese cambio. Tu cuerpo puede cambiar, puede vibrar, porque es el inicio de todo, como la energía primigenia de esa trecena. Es el que marca y demarca los límites y las posibilidades de trabajar energéticamente con lo que nos identifica. Por ejemplo, en mi caso, yo soy CEO Celos. CEO Celos trabajaría con Quaufli, Cosca Quaufli, Olin, Tecpat, Kiawit, Xochitl, Zipactli, Yeyecat, Kahli, Cuespalin. Llevamos 10. Coatl, Miquistli y hasta ahí con Miquistli. Ahí están los 13. Yo tendría que trabajar en mi proceso con estos 13 energías sumando el mío. Por eso es que es una transformación, ¿no? Ahora bien, por qué es de color amarillo? Perdón, rojo con amarillo, claro. Dice, tu fuerza de voluntad va a hacer que tú cambies, que tú vibres. Tú como hombre tienes que devorar esa energía que te va a ayudar para tu transformación, porque aquí nos muestra como un macuilesque, ¿no? Porque si se dan cuenta ustedes aquí, él, él tiene la energía de quién? Tiene una energía femenina, de Mictlancihuatl. ¿Se han visto a Mictlancihuatl? ¿No? Que es de color amarillo, vean, miren, es esta parte.
Pero va a decir, bueno, ¿y cómo lo identifica? Miren aquí, esta partecita. Este es el que tiene el miquistle. Tiene una advocación de miquistle. Tenemos que devorar, tenemos que eliminar energías que tenemos y que no nos sirven y que no nos son útiles. Pero carga también con el pantli de que, miren, de mi... Así, bueno, ¿y cómo lo...? Aquí está, miren, este es de mi quistli. Este huesito que vemos aquí es de color amarillo, ¿sí? Y vemos aquí todo este como tipo pantli, la banderita que porta mi quistli. Este es lo que porta mi quistli, ¿sí? Ahora bien, todo esto está conectado el hombre, ¿sí? Y está con sus cacli, claro. ¿Por qué? Porque nos dice que en esta relación la importancia de devorar toda aquella energía que no nos sirve. Pero ¿por qué un niño y no un señor grande? Bueno, porque en nuestra formación como niños nos vienen, lo que les decía hace ratito, nos vienen programando, ¿no? Mira, es que debe de ser así, debe ser de otra forma. De niño nos dicen, tú debes de mandar en la casa, tú eres el que lo sabe todo. O también es que debes de ser sumiso, debes de obedecer a tu pareja, ¿no? Entonces, todo eso nos dice, debemos de eliminar, de devorar cosas para que funcione esa relación, ¿sí? No es literal que yo mis hijitos me los devore, no, nos habla de una transmutación, de devorar, de eliminar todo aquello que no nos va a permitir convivir. Inclusive a veces, como decimos, hasta nuestro orgullo, ¿no? Quizá me encuentro a la pareja comprensiva, empática, ¿no? Posiblemente, pero si no, si quiero que funcione esta relación, tengo que trabajarlo, tengo que entender que debe de haber estas dos energías, masculina y femenina, que no siempre voy a imponer, sino que a veces tengo que, pues está bien, tienes razón. Creo que sí tienes razón para no crear ese conflicto, ¿no? Ahora, si ustedes miren, él de su boca lo, lo devora, como dice, pero en su nariz tiene un tec. Vean aquí, miren, este. Por eso les digo que es de Mikis. Para poder, ponen en la nariz el TECPAD indicando la importancia de vivir. Para poder vivir, disfrutar la vida, tienes que eliminar ciertas energías nocivas, tanto para ti como para la que está a tu lado. O también, tanto para ti como el que está a tu lado, ¿verdad? Muy bien. Ahora, hay que saber escuchar, ¿ven? Aquí tiene una cuentita de color amarillo, perdón, rojo. Esfuérzate a escucharte a ti mismo. ¿Cómo te expresas? ¿Cómo comunicas? ¿Cómo pides? ¿Mm? Es muy importante esa parte. Máxime, las mujeres en este caso detectan, son más perceptivas, de que les pones un tonito más fuerte, dicen, no, es que no, no, es que no se piden así las cosas. ¿Por qué no le agregas por favor? ¿Por qué en vez de gritar, por qué no lo dices suavecito? No estoy sorda, ¿no? Puede ser de esa forma que nos indique aquí.
Dentro de este trabajo, si se dan cuenta, tiene un collarcito y aquí en esta parte del estómago, cerca del ombligo, tiene un ishkimili, ¿no? El que se lo pone aquí, Tezcatlipoca. Entonces, como hombres, tenemos que trabajar con la intuición. Hay momentos, hay cosas que nosotros podemos encontrar y vibrar desde nuestra intuición. Es un collarcito con Ishkimili, pero con un tecpal. Vean, tiene un tecpal. Y este tecpal está conectado también al mismo tiempo con la parte sexual. ¿Mm? Debemos de entender, o deben de entender los que sumen esta suma del número 2, el hombre uno, la mujer uno, de empoderar esa parte de la intuición con la mujer, porque la mujer es muy intuitiva en esta parte, como nos lo está mostrando la imagen, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella valora mucho la vida. La vida es vivirlo con conocimiento, porque es lo que puntualiza la mujer, si se dan cuenta ustedes, miren, la mujer puntualiza que este personaje lo agarra aquí del cabello, pero él no se está esforzando, él o ella no se está esforzando, para nada. Está en el disfrute, en la tranquilidad. Recuerden que este cuchillito de Tecpat que ella lo está mostrando, no está mostrando que lo va a degollar, sino que estamos, está mostrando, o sea, no está amenazando con el filo, sino que es poniéndole de manera que no le haga daño. Dice, empodera la comunicación, empoderar la comunicación. O sea, lo que vibra acá en nuestro topil, y por eso en algún momento en alguna clase yo les compartía sobre este, los cuecuellos, ¿no? Entonces, aquí en la garganta tenemos al topili, al que habla, al que sirve, a la palabra. Entonces está diciendo, pues empodera tu comunicación, tanto como ella como él deben de cuidar esa comunicación, porque son muy perceptivos, son muy intuitivos, los dos tienen el número uno. Entonces, la pareja que lleguen a unirse con esta numerología, le podemos decir, los dos tienen la energía muy fuerte. Para ello deben entender que al comunicarse como pareja, deben de entender, deben de aprender a escucharse uno al otro. Y va a haber momentos que hay que ceder. Sí, así como nos los muestra aquí, no es que el hombre o la mujer esté amenazando, no, sino dice empoderar a la comunicación. Esa comunicación, buscar a ese niño interior que comprende, que entiende, que intuye, ¿no? Vaya, un niño es alguien inocente, un niño tiene una mente y energía limpia y pura. ¿Por qué? ¿Por qué nos muestran aquí los niños y en esta imagen no muestra a los niños? Vean, aquí no muestra niños. Dice, debemos de trabajar con nuestro niño interior, con esa inocencia, con esa pureza, para que haya una armonía, porque el presagio es que esta pareja van a vivir en armonía. ¿Y dónde lo dice? La noche y el día, ¿no? O sea que son energías que se complementan, que pueden vivir, que pueden vivir y prevalecer y fortalecer y enriquecer su relación, pero tienen que seguir este patrón, estos consejos. Inclusive hasta le podemos poner, puntualizar uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son estos algunas de las acciones
que pueden utilizarlo para que funcione su relación, ¿no? Por eso es que mínimo 4 reuniones, ¿no? Que vamos a estar presentes nosotros como Tonalpujque, buscar las estrategias para que expresen su forma de ser, ¿no? A intuir, a platicar cuáles son sus intereses, cuáles son sus metas o qué esperan de esta relación. Podemos decirles que tú como hombre, no solamente estés, sí, yo quiero que me amen. No, tú también tienes que trabajar en esta relación, porque muchas veces tenemos esa idea equivocada, ¿no? A mí que me amen, yo me caso para que me hagan feliz. Oye, pues si ni tú sabes cómo hacerte feliz, ¿cómo la otra persona te va a hacer feliz? Si a lo mejor también ella no sabe cómo ser feliz. Entonces, en esta parte es como debemos de decirle, este es el presagio, ese es el tetzahualistli, que su relación va a funcionar, pero tienen que trabajarlo, nada es gratis, tienen que trabajarlo, esforzarse. En este caso, la mujer es más humilde, va descalza, más conectada con la tierra, con la madre naturaleza, ¿sí? Inclusive este cuchillito es el conocimiento, representa el conocimiento, representa la luz. Ella sabe cómo comunicarse y le va a enseñar al hombre cómo comunicarse y el hombre le va a enseñar cómo eliminar y transmutar todo aquello que no les ayude a mantener una relación armoniosa como pareja, como Ishnamic. Por eso decimos no Ishnamic, como aquel que puedo verlo de frente y puedo contarle todos mis necesidades, todos, pues lo que no me guste de él, ¿verdad? Ahora, vemos a una mujer, aquí sí, miren, tiene la falda de las energías muy presentes en su cuello, en su vestidito, vean. Eso es muy femenina. La feminidad no quiere decir es ser sumisa, no, 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 no. No tiene nada que ver eso, que nos han engañado, sí. Luego dicen, es que las mujeres facturan y no sé qué tanto. Sí, qué bueno, ¿no? Qué bueno que también se empodere. Pero para que también funcione esto, pues tienen que trabajar en equipo, ¿no? Su quechquemil, igual, miren, está bien empoderado, está con su collar de jade, sus cuentitas, tiene un oído de coco, escucha, oye con esa inteligencia, con ese fluir de la palabra, ¿no? En su tocadito podemos encontrar, veamos, miren, en su tocadito, tiene el color rojo, tiene el color amarillo, ¿verdad? Y es muy inteligente, el color amarillo es inteligencia, es intuición, es percepción, el color rojo es la fuerza de voluntad, pero también nos muestra como un tipo de tocadito, ¿sí? Ella es muy creativa, ¿sí? Además de que pues es empática, la empatía, el pensar el uno por el otro, es importante en una relación, ¿no? Entonces, ahora, la imagen que nos muestra de aquí abajo, que algunos dicen, no, es un ratoncito, ¿no? Es un ratoncito. ¿Creen ustedes que sí es un ratoncito? Ajá. Es un conejito. Sí. No, Ajá, los demás, ¿qué dicen? ¿Es un conejo? unos celos bebé. ¿Es un ocelot bebé? Puede ser. Ajá, los demás. Es mezcli. Es Mesli. Sí. ¿Qué más? Ujú. Yo digo que es un conejo Temastiani porque en mi pueblo, bueno, ya en nuestro municipio tiene, como se llama Huatusco,
tiene un símbolo de conejo y es precisamente es igualito ese. Por eso me reviene el recuerdo, pero no sé. Sí, hermanito. Al ser una energía femenina, es de la noche, y aquí donde nosotros a veces decimos, como tenemos el pensamiento, no, no puede ser ocelote conejo, ni o coyote ocelote, ¿no? No puede ser así, pero en la palabra de los abuelitos sí. Desde la aglutinación, cuando decimos, ¿no? Por ejemplo, Yowalyeyecat, el aire de la noche. En este caso, ¿cómo pudiéramos decirlo? La paciencia del ocelote en un conejo, ¿no? Por eso llegamos a encontrar imágenes de los tlacuilo. Decimos, híjole, este es mi quisli. Sí, pero mm, es masculino. Bueno, pero tiene elementos de Xipetotec, el color rojo, ¿no? Color blanco, color amarillo. Puede ser que sea Xipetotec. ¿Por qué? Por sus manitas aquí, miren. Tienes tus puntitos como rojitos. ¿Se acuerdan la piel de Xipetotec? Miren, aquí está. Vean, puntitos amarillos. Y también es esta la imagen que vimos hace ratito. Ahí. Vean, este es de Xipetotec, ¿no? Del cambio que les decía. Es como esa piel de Xipetotec, miren, aquí está. Miren, ¿no? El cambio, por eso les decía, el cambio, la transformación. Es importante. Entonces, si es un conejito de la fertilidad y tiene un cuadrito. Entrará en ese cuadrito, pero en ese cuadrito hay un pequeño tecpat de color amarillo. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Bueno, que la fertilidad, que el cambio, que la transformación, ese cúmulo de ideas que tenemos, y sobre todo la mujer, ¿no? Porque está en la línea de la mujer, está como la base de la mujer. Ella debe de ver también, debe de reflejar ella hacia él como un espejo, como un portal, que él sienta, que él vibre, que él tenga la seguridad, que él a través de ella puede autorrealizarse, autotransformarse. Y también ella en él puede ver que puede cambiar, que puede dejar morir ciertos hábitos, ciertos pensamientos que quizá los viene arrastrando en la familia, en la escuela, en la religión, ¿sí? Entonces, por eso nos ponen este cuadrito amarillo con un cuadrito rojo al centro. Y él está como tratando de entrar, ¿no? Señalando, señalando, lo está señalando en la boca del conejo. Es el alimento, dice, aliméntate, refléjate, esfuérzate, ten el conocimiento de reflejarte en el otro. El otro puede ser un portal para ti, para que tú entres en su mente, en su corazón, en su cuerpo, en su espíritu, que tú puedas, vaya, influir en ella o en él para crear ese vínculo que pueda fortalecer tu relación, ¿no? No podemos descartar que se van a enfrentar a situaciones. Claro, claro, aquí no es como el cuento de Disney y vivieron, se casaron y vivieron felices para siempre, para toda una eternidad. No,
que es un trabajo, ¿no? No podemos echar, es que por culpa de ella, no. Todos, los dos, alimentamos esa relación. Y si no funcionó de una u otra forma, pues intervenimos, pero con eso no quiere decir, es que yo ya no podré nuevamente, ¿no? Empezar una relación, sí, pero ya lo hacemos con más experiencia, cuidando esa parte, ¿no? Esa parte de la relación. Y de una u otra forma, a veces, pues también hay que ceder. Bueno, pues sí, cometí el error, tal vez, tenías razón. Y todo eso nos lleva a que podamos ser un espejo, que podamos ser empáticos e ir vibrando en armonía. ¿Y cómo lo podemos ver? Como este espejo que está aquí, vean. Miren, ella levanta la mano, él también, ¿no? Como poniéndose de acuerdo. ¿Estoy dispuesto? Claro que sí. Yo me reflejo en ti y tú te reflejas en mí. Yo aporto, en este caso, miren, el hombre aporta estas barritas de ocote. Ella pone este punzón de hueso, ¿no? ¿Qué quiere decir? Yo puedo proponerte que los dos juntos, pues yo a mí me gustaría que fuera una relación disciplinada, que fuera una relación transparente. Sé que duele que tú me digas, tengo estos defectos, tengo esto, no cualidades, pero pues tú también me los puedes decir. Y dice él, pues que lo convirtamos como una ceremonia, como algo sagrado, no para denigrarnos, no para hacernos daño, no, sino para que podamos decirnos tal cual las cosas, porque de eso se trata, ¿no? Esto nos va a iluminar, esto nos va a ayudar a vibrar en una misma sintonía. ¿Por qué? Porque tenemos esa misma idea. Vean, por eso solamente es el sol. Aquí es un poquito más de esfuerzo porque ella como la noche, él como el día. Pero aquí, ¿no? Y todo esto va a ser un sustento, por supuesto. ¿Dónde está? Miren, aquí está diciendo, ¿no? Cada uno de nosotros somos diferentes, pero en esa diferencia, uniendo nuestras diferencias, nos puede llevar a poder convivir, a que esto podamos empoderarlo, trabajarlo, ¿sí? En armonía. Vean, la mujer y el hombre están en su taburete de Ocelo, ¿no? Pues con paciencia, con tranquilidad, y vean. Lo que se sienta aquí es que hay que tener paciencia, pero también hay que hacer que sucedan las cosas en su tocadito, vean. Resguarda muchas cosas ahí en su tocadito, el hombre, ¿no? Que esta es la imagen que vamos a estudiarlo en lo próximo, ¿sí? A la vez también decirles a ustedes que también aquí nos habla de Metzcualo. ¿Qué es Metzcualo? Eclipse. Nos habla de un eclipse, ¿no? Y recuerden que el eclipse nos trae presagios. También nos habla de que esta parejita puede trabajar con sus presagios. Tienen la cualidad de presagiar, por eso es que saben cómo encaminar esa relación, cómo vibrar. Ujú. Pues hermanitos, de mi parte sería todo. No sé ustedes si quisieran compartirnos algo, ¿verdad? Los escuchamos. ¿O todo bien? Sí, hermanita Regina, la escuchamos. Gracias, Temasiani. Mi pregunta es con relación a la imagen de la derecha. Ujú. El color amarillo que está debajo de ella y el rojo debajo de él pueden indicar que en el caso de la mujer, ella tiene más conocimiento o está más abierta al conocimiento y él más hacia la
fuerza de voluntad. ¿Sí me explicó? Sí, hermanita, así es. Está en lo correcto, Ah, ¿sí? Hacerle de entender también a la hermanita que se va a unir. Mire, usted tiene mucho conocimiento. No, pues que yo no sé nada. Tienes conocimiento, tienes que aceptarlo, autorreconocerte, que eres muy inteligente y esa inteligencia, súmele con la inteligencia emocional, con la inteligencia creativa, con la inteligencia amorosa, porque una mujer inteligente le trae muchos beneficios, ¿no? Al igual el hombre, es decirle, tienes el poder, la fuerza de voluntad, estás siempre pensando en crear, en cambiar, dejar morir eso que no te sirve, pero también estás pensando siempre en mejorar en el bienestar de la relación, ¿no? Sí, hermanita, podemos pues, explicarle de esa manera. Es muy importante los colores. Ujú. Sí, pues, hermanitos, entonces también queda de tarea esta imagen, ¿no? Ayúdeme a poder leerlo. No, pues es que yo no sé nada. No, sí puede. Intentémoslo desde nuestras posibilidades, porque si no lo intentamos ahora, ¿cuándo? Es como decimos, yo quiero caminar, pero no das ni un paso. Poco a poquito, poco a poquito. Sí, sí, hermanito Akatzin, lo escuchamos. Sí, buenas noches, Temastiani y Buenas noches, hermanitos. hermanito. Nada más como, pues, como curiosidad que se me hace muy, muy curioso cómo tienen las manos ahí en la imagen donde están sentados. La mujer, si nosotros quisiéramos agarrar con las manos y hacer la misma posición con las manos, como que no concuerda. Y es como si la mujer tuviera dos manos izquierdas y el hombre tuviera dos manos derechas. Porque aquí en la imagen de la derecha, donde están ya parados los dos, la mujer donde está agarrando del cabello al hombrecito ese, ahí sí parece la mano izquierda, y donde está agarrando el cuchillito, ese sí lo podríamos replicar con la mano derecha. Igual mi Quiscli también, entonces se me hacía curioso que probablemente pues aquí esté diciendo algo como que pues la mujer es como el lado de nosotros, como que la mano o el lado femenino de nosotros es el izquierdo y el masculino el derecho o algo así. Pero eso es lo que se me hizo curioso de la posición de las manos, porque no, con el conocimiento y la sabiduría que los abuelos tenían, pues no es que se hayan equivocado en querer poner las manos de esa manera torcida o chueca, ¿no? Sí, hermanito, Ujú, tiene toda la razón. Eh, muy acertada su aseveración. ¿Por qué? Porque decimos, nos complementamos los dos. ¿Por qué? Porque los dos tenemos la energía de Tonatio, ¿no? Hombre y mujer se complementan. Entre los dos van a crear. Pues recuerden que el ocote nos sirve para crear ¿qué? El fueguito sagrado. Desde el número que lo están vibrando. ¿Ah? Acuérdense, el número 3 que es creación. Entre los dos van a crear un solo sustento, por eso está aquí. Y ese sustento les va a dar Neltilis. Y ese sustento va a ser la autodisciplina. Si entre los dos crean una disciplina, viven todos los días como toda una ceremonia, teniéndose paciencia, como el ocelotito, ¿no? Hay que tener paciencia del uno y del otro. Todo eso está ahí presente, ¿no? Qué bueno, hermanito, que observó eso. Y sí, es eso. Paréceme que tiene los dos, las dos manos son manos derechas, la otra es mano izquierda. Sí, pues ujú. es
el complemento entre los dos, ¿no? Y precisamente para que exista en una relación ese complemento, como les digo, pues autorreconocerse, ¿no? Pues está bien, yo tengo mis errores, ¿no? Yo no soy perfecto, ni tú, pero ¿por qué no? Intentamos llevarnos bien, trabajar juntos. Pues si estamos aquí, es por algo que tenemos que lograr, ¿no? Y si no, Sí, pues, ya, sí, la verdad hermanito. que todo este conocimiento ese es el que nos deberían de dar pues a las personas que nos decidimos pues unir nuestras vidas, pues, así nos hubiéramos ahorrado muchos dolores de cabeza, pero Sí, hermanito. no es Sí. tarde. No es tarde, hermanito. Yo creo que sí es posible todo cuando nosotros lo queremos. Como nos muestra aquí la imagen femenina. El punzón de hueso duele. No, no podemos decir, todo va a ser de color de rosa. No, va a haber momentos dolorosos que tenemos que superarlos, platicando, uniendo nuestro sustento, nuestro trabajo, ¿sí? Y vibrando como Tonatio. Y recuerden, la gran sabiduría de Tonatio. El Tonatio da su luz para todos. No, es que tú sí, tú no, ¿no? Entonces nos dice, pues da todo, entrega, da lo que te gustaría recibir, ¿no? Sí, hermanitos. Bueno, la Muchas gracias. Socamati. Gracias, gracias, hermanitos, por acompañarnos. Y pues nos vemos mañana, por favor, no nos perdamos la clase de mañana. Es súper interesante. Vamos a hablar de los tipos de soñadores en soñadores. Vamos a dar unos tips de cómo programarnos para el nuestro ensueño. ¿De acuerdo? Bueno, te muitas que moslan nagniwan, Socamati, mosewika, Maitaske Demastiani. kamati mosla, nagniwan, Demastiani. monitzi, Muchas que mosla llamastiani. Buenas ema noches. nagnichiti mosewiske, tumati Hacemos mosewika.